Bienvenidos a mi ponencia titulada Interacción entre la recristalización y la precipitación en una aleación comercial de aluminio 7075, sometida a un tratamiento termomecánico. Introducción. Frecuentemente las aleaciones comerciales contienen más de una segunda fase, con propiedades globales controladas por la naturaleza, forma, tamaño y distribución de las otras fases. La aleación comercial de aluminio 7075, cuyos principales aliantes son el zinc, magnesio y cobre, es una de las más estudiadas, ya que el efecto de estos aliantes sobre el aluminio hacen que esta aleación tenga una excelente respuesta al endurecimiento por envejecimiento, alta ductilidad, elevada resistencia mecánica y resistencia al agrietamiento. Su alta solidez combinada con su gran ductilidad la hace apropiada en las aplicaciones estructurales, donde existe una fuerte demanda de materiales que soporten esfuerzos elevados combinados con un bajo peso. Esta aleación pertenece al grupo de aleaciones térmicamente tratables, cuyas propiedades mecánicas generalmente experimentan mejoras al ser sometidas a ciertos tratamientos térmicos o termomecánicos. Esto es logrado gracias a la precipitación de sus aliantes principales, lo cual a su vez la provee de una microestructura compleja. A menudo, esta precipitación es reportada después de aplicado un tratamiento térmico, y de manera secuencial estas fases precipitadas son las siguientes: zona GP, precipitados eta' o fase metaestable, precipitados eta o fase estable. El objetivo de esta investigación fue determinar en una aleación 7075-85% laminada los cambios que el proceso de laminado genera sobre cada una de las reacciones que ocurren por debajo de 800 Kelvin. Metodología experimental. Se cortó y se mecanizó una barra de aluminio 7075 ASCAS de diámetro 12,7 milímetros con las siguientes medidas según la técnica de caracterización a utilizar. Para el DCC se mecanizaron láminas circulares de diámetro 6,7 milímetros y una masa aproximada de 31 miligramos. Una vez obtenidas estas láminas, se procedió a homogenizarlas a 480 grados centígrados por 30 minutos. Inmediatamente, estas son templadas en agua fría, para así permitir la menor evolución estructural durante este proceso y congelar el estado homogenizado de las mismas. Las medidas calorimétricas se realizaron en condiciones no isotermas, entre 25 y 600 grados centígrados, a diferentes razones de calentamiento, entre 50 y 200 grados centígrados por minuto. Para el MEC, se emplearon discos de 1 milímetro de espesor. Estas se devastaron siguiendo la técnica convencional de preparación metalográfica en papel de carburo de silicio o papel abrasivo, de granos número 240 hasta 2000, para lograr un espesor de 0,12 milímetros. Una vez que se logra esta disminución, las muestras se troquelaron para obtener discos de 3 milímetros de diámetro, el cual es el tamaño requerido por el MET, y luego son llevadas a homogenizar siguiendo los pasos anteriores. Ya homogenizadas las muestras, estas son sometidas a un electropulido mediante la técnica doble jet. Este procedimiento consistió en colocar los discos sobre un portamuestra especial para ser impactadas por ambas caras por un flujo de electrolito. En este caso, el electrolito utilizado fue 30% de ácido nítrico y 70% de metanol, de tal forma que ocurre una reducción del espesor en la zona central del disco hasta hacerle un pequeño orificio. Las condiciones apropiadas utilizadas para esta aleación fueron un voltaje de 20 voltios con una corriente de 160 mA
a una temperatura aproximada de menos 25 grados centígrados y un flujo de 20. Para el tratamiento termomecánico, una vez que los discos de diámetro de 12,7 milímetros son homogenizados y templados, se laminan hasta un 85% de reducción de espesor en una laminadora. Luego se cortan respectivamente para los equipos de SC y MET respetando las medidas anteriores. Metodología teórica. La transformación de fases no se produce de manera abrupta, ya que se necesitan determinadas condiciones físicas y químicas para que éstas ocurran. En nuestro caso, estamos concernidos con transformaciones por difusión, las cuales dependen de la capacidad de los átomos aleantes a difundirse en la matriz madre. De allí que las transformaciones de fase por difusión puedan ser lentas y la estructura final a menudo dependan de la temperatura o de la tasa de calentamiento a la cual se someta dicha aleación, así como de los diferentes tratamientos termomecánicos que les fuesen impuestos. Por lo tanto, el estudio de la cinética de cambios de fases desde su nucleación, crecimiento, coalescencia y equilibrio es sumamente importante para comprender las diferentes propiedades que presenta un sistema. En los estudios calorimétricos, la precipitación de fases está asociada a reacciones exotérmicas y su disolución a reacciones endotérmicas, cuyo patrón de difusión genera un desplazamiento de dichas reacciones cuando aumentamos secuencialmente la tasa de calentamiento. En una aleación multicomponente como la que aquí estudiamos, esas reacciones son complejas y para obtener los mecanismos que la conforman es necesario deconvolucionarlas. La deconvolución es de gran importancia en el tratamiento y procesamiento de señales, el cual está basado en el principio de linealidad e invariancia temporal de las mismas. La convolución de señales o de funciones se asocian con la respuesta o salida YT, que una entrada XT produce debido a una función de transferencia GT, de tal forma que la salida queda representada por la integral de convolución dada por la ecuación 1. El problema opuesto de la convolución es la deconvolución, donde conocida la salida y la función de transferencia, se logra determinar las posibles funciones de entradas que generan dicha salida. En otras palabras, la convolución de señales puede interpretarse como un problema directo, es decir, se mide la señal de salida en un sistema lineal e invariante en el tiempo a partir de los valores conocidos de la señal de entrada y de la respuesta al impulso que caracteriza a dicho sistema. Mientras que la deconvolución puede interpretarse como un problema inverso, esto es conocida la salida y en principio también la respuesta al impulso. Se busca estimar la señal de entrada. En nuestro caso, usaremos la deconvolución de las cinéticas experimentales para la aleación 70-75, ya que conocemos la función de salida YT, que es el flujo de calor, XT son las reacciones, y usaremos como función de transferencias las GT de Weibull, como se muestra en la ecuación número 2. La razón de seleccionar funciones de transferencias de Weibull radica en la necesidad de cubrir el mayor rango posible de la extensión de la conversión con el menor número posible de ellas. Deconvolucionadas las curvas y obtenidos los parámetros de Weibull, se procede a deducir la información cinética característica de cada evento según el esquema combinado de Cista-Berggren,
como se muestra en la figura en la ecuación 3. La expresión a la izquierda de esta ecuación es conocida, excepto por los valores de n y m, de tal forma que mediante regresión lineal se obtienen los valores que linealizan tal ecuación. Esto permite tener acceso completamente a resultados medios. En cuanto a los estudios microestructurales, una diferencia entre las muestras sin tratamiento térmico homogeneizadas y las laminadas es observada. En la figura 1.a, correspondiente a la aleación 70-75 sin tratamiento térmico, se observa una estructura típica de una aleación de aluminio ascas de aspecto dendrítico con muchas dislocaciones, producto del mismo proceso de fabricación, con granos y regiones desordenadas y diversos precipitados. La figura 1.b corresponde a la aleación homogenizada. Allí se refleja su carácter uniforme en el interior del grano, con algunos precipitados de morfologías variadas, distribuidas tanto en el interior del grano como en su junta. Los de menor tamaño corresponden a zona GP, cuya precipitación ocurrió durante o inmediatamente después del temple, mientras que los de mayor talla corresponden a la fase ETA. Las figuras 1.CAE corresponden a las micrografías de la aleación laminada, donde se reproducen zonas de alta de deformación con abundantes dislocaciones y precipitados, interactuando con la microestructura deformada. La deformación sin duda acelera el proceso de precipitación y su transición a precipitados más estables. Asimismo, aparecen las bandas de densidad de dislocaciones. Se pueden observar en la figura 1.e. El ancho de las bandas de densidad de dislocaciones son asociadas a la acumulación de energía en el material y su redistribución en función de la temperatura representan el mecanismo para la liberación de dicha energía en esta aleación, la cual se realiza mediante la recristalización. DSC. La condición microestructural de partida en una aleación regula la cinética de cambios de fases que pueden ocurrir en ese sistema. Una aleación previamente homogenizada y luego sometida a un proceso de laminado severo nos permite generar una microestructura con una elevada sobresaturación atómica y energía interna. En la figura 2.a se muestra el flujo de calor en función de la temperatura a diferentes razones de calentamiento para una aleación 70-75 homogenizada. Cada corrida es ejecutada a partir de 20 grados centígrados y previamente templada a 3 grados centígrados. La variación inicial que se observa en esta figura, indicada por A, es asociada con la disolución de las zonas GP, las cuales se formaron durante el temple desde 480 grados centígrados y en las primeras etapas del calentamiento. Noten que el desplazamiento hacia temperaturas más elevadas del pico endotérmico es característico de esta disolución. En la medida que la razón de calentamiento es mayor, se puede observar un incipiente cambio exotérmico que se asocia con la fase eta prima en la vecindad de 453 Kelvin. Punto B. En el punto C, cerca de los 538 Kelvin, se observa una importante exotérmica, la cual asociamos a la transición de la fase eta prima a la fase eta. A 598 Kelvin, punto D, se distingue una exotérmica, la cual es asociada a la precipitación de la fase eta. Cerca de los 725 Kelvin, punto E, tenemos un mínimo, el cual es relacionado a la transición de la fase eta con otra fase rica en aluminio, magnesio y cobre. La figura 2B nos muestra el flujo de calor en función de la temperatura para muestras severamente deformadas.
En ella se observa la secuencia de precipitación anteriormente establecida y se resalta la reacción exotérmica característica de la fase eta, cuyo mínimo se ubica en 487 Kelvin, para los mismos valores de las tasas de calentamiento. Aunque los máximos en este caso son amplios y reflejan la coexistencia conjunta de la precipitación de la fase eta y del proceso de recristalización. Al ser comparada esta figura con la figura 2A, se nota un adelanto en la posición de estas transformaciones exotérmicas, lo que nos indica que la laminación adelanta la precipitación de las fases presentes en la aleación 70-75. Estos estudios calorimétricos manifestaron variaciones importantes del flujo de calor a diferentes temperaturas que son asociadas a la secuencia de precipitación. En este sentido se dice que el reacomodo inicial de dislocaciones o restauración afecta la precipitación de la zona GP, mientras que la recristalización interactúa con el proceso de precipitación de las fases eta' y eta. El proceso de recristalización total de la muestra ocurre a temperaturas por debajo de 673 Kelvin, temperatura por encima de la cual todas las muestras evidencian comportamientos similares. En este trabajo, la deconvolución se hizo a través del software PicFit, el cual es de gran versatilidad en la separación y análisis de señales. Este software nos permitió obtener resultados de la función de transferencia de Weibull para los procesos deconvolutivos. La figura 3 se muestra la gráfica flujo de calor en función de la temperatura a una tasa de calentamiento de 50 grados centígrados por minuto para la aleación homogenizada. Las flechas indican las reacciones identificadas en el respectivo termogramas y las cuales serán analizadas por deconvolución utilizando la función de Weibull. La figura 3.A se muestra la primera reacción exotérmica en la región correspondiente a la transición zona GP a fase eta'. Este pico fue deconvolucionado, dando como resultado una depresión ajustada a la experimental, la cual se asocia a la precipitación de la fase eta'. La tasa de calentamiento es tal que las zonas GP no son observadas. La segunda reacción exotérmica que se muestra en la figura 3.b está relacionada con la precipitación total de la fase estable eta, ya que al aplicarle la deconvolución de Weibull, este solo dio un pico. La cuarta reacción exotérmica se muestra en la figura 3.c. Este pico fue deconvolucionado, dando como resultado una depresión relacionada con el mecanismo de precipitación de una fase presente en la aleación, la cual es asociada a la transición de fases ricas en aluminio, magnesio y cobre. La tercera reacción exotérmica se muestra en la figura 3.d. Este pico fue deconvolucionado, dando como resultado dos depresiones relacionadas con dos mecanismos diferentes, donde uno es asociado a la precipitación de una fase rica en aluminio, magnesio, cobre y zinc, y el segundo pico posiblemente esté relacionado con la disolución de dicha fase. En la figura 4, correspondiente a la curva flujo de calor en función de la temperatura a una tasa de calentamiento de 50 grados centígrados por minuto para la aleación 70-75 laminada, se observan dos grandes transformaciones exotérmicas y una menor en la vecindad de los 660 Kelvin. Las flechas indican las reacciones detectadas y a las cuales hacemos el análisis cinético. En la figura 4.a, en el rango de temperatura 425 a 550 Kelvin,
se muestra la primera reacción exotérmica extraída de la gráfica anterior. Este pico fue deconvolucionado, dando como resultado dos depresiones. En ese rango de temperatura, para esta condición microestructural, han sido identificados en la literatura los mecanismos de restauración y precipitación de la fase metaestable eta prima. De tal forma que asociamos esa reacción con estos dos mecanismos y corroboramos la interacción de los mecanismos de restauración-precipitación, cuyas características termodinámicas se presentarán en la tabla 2. La tercera reacción exotérmica, que muestra la figura 4.b, ocurre en el rango de temperatura de entre 700 y 825 Kelvin. Los tres picos mostrados en concordancia con nuestra exigencia de confiabilidad 0.99 los asociamos con los procesos de recristalización, precipitación y posiblemente el inicio de disolución de las fases precipitadas. La intersección de cada cinética individual con las otras indican que estos procesos tienen un rango de interacción. En la figura 4.c se observa en el rango de temperatura entre 630 y 680 Kelvin la segunda reacción exotérmica, cuya deconvolución produjo una reacción pura y cuyos valores de energía de activación la asocian con la precipitación de la fase de equilibrio eta. En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos de la deconvolución y los valores de las funciones de Weibull para una aleación de aluminio 70-75 homogenizada y laminada a 85% de reducción de su espesor. En la tabla 2 se presentan los parámetros cinéticos de Sista-Bergling para la aleación de aluminio 70-75 homogenizada y laminada a 85% de reducción de su espesor para cada reacción exotérmica deconvolucionada. En ella se muestra como parámetro de comparación el valor de la energía de activación de cada reacción, ya que, conocida las energías de difusión de cada elemento o de efecto participante, podemos predecir a qué mecanismo corresponde cada reacción. Las energías de migración de defectos de bajos y altos ángulos son menores que las energías de difusión de los aleantes. Conclusiones. MET. Primero, el análisis por MET pone de manifiesto los procesos de precipitación y de relajación vía recristalización y su interacción para microestructuras homogenizadas y laminadas en frío. Segundo, con esta técnica se evidencia la presencia de precipitados y de dislocaciones, lo cual da origen a la interacción entre la precipitación y la recristalización que ocurren en la aleación 70-75 laminada. 3. Se observó un aumento en las tensiones internas producto del almacenamiento energético, el cual fue introducido por el laminado. La aparición de una densidad de dislocaciones inicialmente revelada en forma de maraña que tiende a acomodarse de forma paralela en las juntas de grano. DSC. Primero, esta técnica confirma la secuencia de precipitación para las muestras homogenizadas y laminadas, mediante la aparición de picos y valles característicos de la aleación bajo estudio. El desplazamiento de los mismos, al cambiar la razón de calentamiento, nos indica que la transformación ocurre por difusión. Segundo, las reacciones endo- y exotérmicas de las curvas de calorimetrías son asociadas a la disolución y precipitación de la zona GP, fase metaestable eta prima y estable eta propia de la aleación. Asimismo,
se evidencia la sensibilidad de esta técnica a los tratamientos térmicos y tratamientos termomecánicos. Tercero, el estudio calorimétrico de la aleación laminada manifiesta la participación simultánea de los procesos de restauración, recristalización y crecimientos de granos, con los procesos de precipitación de zona GP de la fase eta' y de la fase eta. Cerca de la temperatura donde precipitan las zonas GP, el proceso de restauración se manifiesta desplazando los picos característicos, mientras que el proceso de recristalización se evidencia desplazando y ensanchando los picos de las fases metaestable eta' y estable eta. Cuarto, se utiliza el método de Sista-Berggreen para determinar los parámetros cinéticos reflejando la energía de activación de las diferentes fases. Sin embargo, la identificación precisa de cada reacción sigue siendo un problema a resolver. Nosotros queremos agradecer al ICAUDO y a la Universidad Simón Rodríguez por permitirnos realizar las micrografías de MET. Los flujogramas calorimétricos fueron realizados en el Laboratorio de Física de Metales, el cual es coordinado por el Dr. Neil Luigi. Este laboratorio pertenece al Departamento de Física de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre. Nuestras direcciones de correo electrónico para contactos son las siguientes: mvalera05@gmail.com y nluigi51@gmail.com. Gracias por su atención.